creo que se refieren mucho más a tres características o desarrollan tres características que podrían estar en la etnografía clásica, pero que a fuerza de los roles tradicionales de género podrían articularse mucho mejor y desarrollarse mucho mejor. El primero indudablemente es el proceso reflexivo, porque las etnografías feministas vienen con un proceso de cuestionamiento de la investigadora que hace que se cumpla como este principio de reflexividad epistémica. Por otro lado, las etnografías feministas son etnografías, como dijera Tania Pérez Bustos, inspirada en otras grandes antropólogas que tienen que ver con etnografías de contacto. Quiere decir que durante mucho tiempo la práctica etnográfica se realizó en entornos geopolíticos donde se hacía una extracción del conocimiento pues con unas intenciones de colonización, muy unido al desarrollo y al progreso económico de las naciones colonizadoras. Y en las etnografías feministas yo siento que al igual que en las etnografías militantes, que también son practicadas por hombres, pues se desarrollan unas éticas del contacto que hacen que el acercamiento de la investigadora con la población sea un acercamiento muchísimo más íntimo, desarrolle muchísimo más la intimidad, desarrolle muchísimo más el respeto y parta no de la colonización, sino precisamente del cuestionamiento de las relaciones de poder entre investigador e investigado. Y creo que un tercer componente de las etnografías feministas es precisamente un principio epistemológico y es como cada persona que habita el mundo impone su mirada o no impone, sino mira al mundo de manera distinta. Y la formación de la subjetividad femenina ha hecho que nosotras miremos ese mundo de una manera particular. El recorrido por las etnografías feministas, siempre he dicho que no es que yo me haya iniciado teóricamente en una etnografía feminista, sino que la etnografía feminista me encontró a mí a fuerza del trabajo de campo. O sea, esto sí es un proceso básicamente de la experiencia de la investigación con las mujeres, incluso también con los hombres y sobre todo con mujeres y hombres adolescentes. El camino, digamos, inicia con un grupo de antropólogos, sociólogos y médicos que decidimos hacer una propuesta totalmente distinta, reivindicativa en términos de género, pero también en términos de étnicos y de clase. Nuestra propuesta se acercaba muchísimo más como a esto que se llama el feminismo interseccional, y era que pues hablar de feminismo no solamente era hablar de género, sino también era hablar de las relaciones inequitativas de clase y de raza. Entonces, digamos que este grupo de personas de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, decidimos crear algo que se llamaba la CISC, la Corporación para la Investigación en Sociedad, Salud y Cultura, y desarrollar no solamente metodologías que nos ayudaran a comprender la cultura y estas desigualdades y estas asimetrías de poder por estas categorías, sino que también nos permitieran una práctica de la ciencia que fuera coherente con borrar esas asimetrías del género. Entonces iniciamos un camino en el año 2003 con una investigación sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en Bogotá. Descubrimos cómo hacer ciencia a través del error y finalmente logramos tener, creo que la investigación más sólida, que fue estudiar el embarazo adolescente no solamente en Colombia, sino en 5 países de América Latina, estudiarlo con diferenciales étnicos, por ejemplo, con población maya y con población afro, haitiana, dominicana, colombiana, y hacer un estudio, un gran estudio etnográfico comparativo, una cosa que se logró en el 2014, para finalmente aterrizar en un gran proyecto que se estableció en Centroamérica, pero también aquí en Bogotá,
que se llama Del cuerpo a la ciudadanía. Y Del cuerpo a la ciudadanía era una búsqueda en la que nosotros y nosotras nos dimos cuenta que para poder investigar y fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género, era totalmente necesario crear un currículo de educación sexual. Los principales desafíos siento yo que eran lograr la coherencia entre el discurso y la práctica y lograr que las metodologías pues tuvieran precisamente no solamente esa coherencia, sino que fueran válidas científicamente, válidas. En el primer caso, digamos que siempre teníamos ese rol tradicional de respetar, por decirlo así, al líder masculino. Y creo que fue un esfuerzo muy grande, más de nosotras que del propio líder, por descolonizarnos y por deconstruirnos en esas matrices culturales tan fuertes de seguir lo que él decía, hasta que un día dijimos, no, a ver, ¿cómo es esto? Conversamos, dijimos, no, acá primero tenemos que favorecer los liderazgos femeninos en posiciones de dirección de la organización. Entonces entro yo como directora y entra una compañera trabajadora social de la UIS como coordinadora de los proyectos, entra una compañera pedagoga como la metodóloga principal y entra nuestra asesora, Mariluz Mejía, asesora de las Naciones Unidas, a jugar un papel muy importante. No quería decir que borráramos a los hombres, quería decir que en ese momento era importante fortalecer esos liderazgos porque pues finalmente nosotras habíamos nacido sin aprender a liderar y más bien aprendiendo a seguir. La CISC era un sueño que funcionaba, no generaba lucros porque nuestro interés no era la acumulación de capital, sino era el desarrollo de este modelo que les estuve comentando. Lamentablemente, al ser no una empresa, sino un colectivo, un grupo de pensamiento, estábamos sujetos a las administraciones públicas y a los gobiernos que les interesaba estos temas. Hubo un tiempo de oro, por decirlo así, unos años dorados, en los que las administraciones públicas querían cambiar las pautas de la sexualidad, querían involucrar, por ejemplo, todo el tema LGBTI, todo el tema de género, querían involucrar más como todas las subjetividades trans, pero ahora el cambio hacia un nuevo gobierno ha dado como resultado que se acaben estos procesos. Pero el otro problema es un tema de concurso de las organizaciones en las que se les pide un músculo financiero que pues obviamente una organización sin ánimo de lucro, sin intereses, pues no tiene. Al no tener este músculo financiero, pues lo que ocurre es que nos aliamos con compañeros que hacen pedagogía al oprimido, teatro al oprimido como el Teatro Experimental de Fontibón, pero ni siquiera con las alianzas que hicimos logramos tener el músculo financiero que tienen grandes corporaciones y grandes plataformas, al punto en que perdimos todo el proceso. Y hoy la CISC está pasando por una tragedia económica en la que nuestras metodologías siguen vivas, pero en el hacer de cada una y cada uno de nosotros, pero la organización básicamente perdió todo. Es difícil porque empiezas a ver esos mapas que antes eran puntos, en esos mapas mentales que tenías, que había muchos puntos ciegos, empiezan a aparecer esos puntos ciegos y empiezas a ver las inequidades. Lo importante de eso es armarse muchísimo de la teoría, porque la teoría es como la vela, ¿sí? en esa oscuridad, pero luego el resto lo pauta la misma experiencia corporal, sensorial,
y la necesidad de entender algo que siempre has sentido y que sientes incómodo, o sea, que sientes como que esto no está bien, y empieza a cobrar sentido en la medida en que tú hagas etnografía. No hay otra manera de hacer etnografías, no hay ninguna otra manera de entender la etnografía, sino haciendo etnografía y cometiendo errores y sintiendo que no te entienden y sintiendo que es difícil porque lo es. No es un camino fácil, entonces ahí tienes que echarte a la mano pues todas esas baterías conceptuales, pero entender que quien conoce la etnografía feminista no vuelve a ser la misma persona y que el camino será más difícil, pero por lo menos será un camino hacia la liberación, hacia el cambio de paradigma, y eso es lo que necesitamos hacer como antropólogas y como antropólogos. Entender la realidad, entender la cultura para poder reescribirla si es que lo pudiéramos hacer.